Cuando decides mudarte a otro país, estás aceptando un desafío enorme. Aún más cuando es un país con una cultura lejana a la tuya. La migración puede ser una experiencia transformadora, pero también trae consigo desafíos significativos para la salud mental. Sí puedo y me repito a mí misma, Ani, venir de Latinoamérica, muchas situaciones no son tan diferentes de las que se vive aquí. ¿Cuáles son los retos y consecuencias de mudarse para la salud mental? ¿Y con qué mecanismos de adaptación cuentan las personas en movilidad? Actualmente hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo. De estos, el 58% se movilizan voluntariamente por razones laborales, educativas y familiares. Y aunque esta sea una migración por decisión propia, muchas veces tiene como motivo principal la carencia de oportunidades en el país de origen. Según Judith Freidenberg y Susana Sazón, una movilidad internacional implica obstáculos, como preparar la documentación para cruzar la frontera y aprender códigos sociales y culturales para sobrevivir con el menor costo posible. En este video entrevistamos a personas colombianas residentes en India para conocer sus maneras de adaptarse al territorio y de trabajar su paz interior a kilómetros de distancia de su país. En India, un país lejano geográfica y culturalmente, los choques interculturales son inevitables. Antes de movilizarnos, es posible que tengamos ciertos imaginarios de nuestro país de destino. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, hay ciertas cosas que desmitificamos y otras que reforzamos. Esa desigualdad tan grande de ver cómo mis estudiantes tienen acceso a diferentes cosas, pero yo cruzo la calle y los niños que viven afuera de mi edificio ni siquiera tienen acceso a agua potable. El desorden que uno ve a veces en las ciudades es mucho más complejo del imaginario que uno tiene. A veces nosotros, a pesar de que Latinoamérica y Colombia no es el país más ordenado, el nivel de desorden que uno puede llegar a percibir acá y la forma en la que se vuelve abrumador es algo que nunca me hubiera imaginado que iba a experimentar. Estos choques a veces también generan un espacio de reflexión con respecto al país de proveniencia. Me ha decepcionado un poquito la pobreza que también encuentro en Colombia, pero acá es como que como que te la encuentras por todos lados. Entonces, para mí ver acá que la gente no goza de esos derechos, esas mínimas de derechos humanos, me genera un choque, ¿verdad? Y es duro de aceptar. Ver a los niños que caminan distancias para poder recolectar agua en pequeños botes y verlos descalzos, igual que en mi país. Por eso no voy a exagerar ni romantizar la pobreza, pero sí me genera mucho choque todavía eso. Para lidiar con estas percepciones existen diversas maneras de poder adaptarse al contexto junto con una nueva red de apoyo. Puede ser en un nivel oficial. Nuestro mandato como funcionarios consulares es llevar a Colombia, representar a Colombia y proteger a la comunidad colombiana en el exterior. O sea, este es el mandato con el que llegué acá. O sea, sabes, uno en su función pública tiene como su objetivo de que su comunidad esté lo mejor posible. Nosotros siempre en todos los destinos pues hemos querido que la residencia sea pues como la casa de todos los colombianos, que sea un sitio donde sientan que pueden estar como en un pedacito de la tierra, ¿cierto? Así como también existen mecanismos de adaptación a nivel personal. A ver, yo lo que te digo, yo tengo mi red de apoyo. Nosotros en la embajada pues somos muy poquitos, pero eso también hace que uno pues se vuelva cercano con las personas con las que estamos. Por eso es lo importante de tener un buen grupo de trabajo también. Por muchas etapas en estos 3 años y han dado momentos en que sí uno se quiere largar. O sea, me ha dado homesick por lo menos 2 veces, como que digo, pucha, estoy muy lejos. Uno sí ve como en Colombia, digamos, la vida pasa, cambia y uno siente que se está perdiendo todo eso a veces. Entonces digo, pucha, me gustaría como volver. Me ha pasado, la he tenido. Pero bueno,
O sea, lo que uno hace es como sobreponerse a eso y decir, ok, estoy acá por un motivo. Sin embargo, no todo lo que implica movilizarse es necesariamente un obstáculo. También hay oportunidades de crecimiento. Yo creo que en la medida en que uno trabaje consigo mismo, el respeto por el semejante, por el que uno tiene al lado, por el que está viendo, por el que tiene al frente, por el que tiene al lado, por el que no está viendo, pero que sabe que existe, es la manera como uno puede vivir tranquilo. Y en la medida en que uno esté tranquilo, pues eso probablemente se note. Adaptarse a una nueva vida en un país extranjero es un desafío que muchas personas enfrentamos. A través de la resiliencia y el apoyo comunitario podemos afrontar los choques culturales y aprender sobre otras maneras de ver la vida. Entonces eso me parece pues muy admirable de todas, de nosotras las mujeres colombianas. Me parece muy bien que estemos tan abiertas a estas nuevas experiencias. Séneca decía que para qué viajaba uno siempre consigo mismo, sí, que era una perdedera de tiempo. O sea, lo que significa es que uno cada vez que va a otros sitios tiene que abrirse y recibir cosas y de alguna manera cambiar. ¿Quieres saber cómo hemos vivido en la India nosotras dos? Es la experiencia distinta cuando todo el tiempo estamos documentando nuestras percepciones e investigando más acerca de la cultura del país de destino. En la segunda parte de esta serie, las fellows de Peace Calling comparten sus propias experiencias y sus aprendizajes durante su residencia en la India. Para construir paz somos capaces.